Gracias, licenciada Campos, por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Panamá. Y es un tema que es perturbador, pero que es una realidad en el país, ¿no? Buenos Muy buenos días. días, Mirna. Buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Gracias por el espacio nuevamente. Bueno, si bien es cierto, la violencia vicaria o violencia por sustitución es aquella violencia en la cual el hombre utiliza o sustituye la figura de la madre, ya sea por algún tipo de pariente cercano o normalmente se hace con los hijos. Es importante señalar que esta figura se ha confundido en algún momento con el parricidio. Hay que hacer la diferenciación. No es lo mismo, porque en este caso, el padre en este punto utiliza a los hijos como un mecanismo para dañar o como un objeto para dañar a la madre. Este tipo de delito se ha visto muy visibilizado en países como España desde el 2004. De hecho, ya ellos han desarrollado una jurisprudencia sobre este tema, indicando pues que en efecto uno de los elementos principales es esa intencionalidad que existe por parte del padre en dañar a la madre. Ojo, no solamente hace referencia a lo que es parejas constituidas, se refiere también a exparejas, más que nada en los últimos años, hay alrededor de 3.400 niños que la organización Save the Children han contabilizado que han muerto de esta manera. Y este tipo de muerte también incluye maltrato infantil. Es importante recalcar esto. Hay algunos que acaban con la muerte, también hay otros que simplemente se mantienen pues constantemente con una violencia psicológica o una violencia constante contra la madre que consiste en la amenaza de decir, bueno, si tú no accedes a esta petición mía, voy a hacer esto con nuestros hijos. Entonces, realmente es una situación que se ha venido dando a ser desde el 2004 más que nada visibilizando, y las organizaciones internacionales han hecho un esfuerzo por visibilizar el tema por la cantidad de niños que están falleciendo por esto. Ahora bien, en nuestro país no se ha contabilizado, no tenemos una estadística clara de cuántos niños han muerto por este tipo de situación, y tampoco también es importante indicar que esto tampoco se ha contabilizado o no se ha determinado como un delito en Panamá. Actualmente, pues en cuanto a violencia doméstica, solamente tenemos lo establecido en la Ley 82, que hace adecuaciones o adiciones al Código Penal en cuanto al artículo 132 y subsiguientes. Ahora, Ana, también estaba leyendo que la violencia vicaria, ¿de dónde viene ese concepto vicario? Porque no me quedaba claro el término y creo que muy pocas personas lo conocen, por eso me parece interesante esta entrevista para abordar ese tema. ¿De dónde viene el término violencia vicaria, que según tengo entendido también es un tipo de violencia de género, ¿no? Y que no solamente implica una agresión física, psicológica también. Sí, la violencia vicaria es parte de la violencia estructural. Se divide entre violencia machista y maltrato infantil. Este término fue acuñado en el 2012 por la psicóloga forense Sonia Vaccaro, en la cual reconoce que la intencionalidad o uno de los objetos más importantes dentro de este tipo de violencia es la intencionalidad del hombre en dañar a la mujer emocionalmente. Y en Panamá no está clasificado de esa forma, o sea, se ponen todos los casos de violencia o de violencia contra los niños en un solo paquete, pero no hemos llegado a hilar tan fino, ¿no? En efecto, y no solamente en Panamá, en muchísimos países, Mirna, actualmente, pues el delito de violencia vicaria como tal no está constituido. En España sí ya está constituido, pero acá en Panamá no está constituido y en muchos países tampoco lo está. Realmente se maneja por violencia doméstica o por maltrato infantil, pero no como violencia vicaria. Y como nos hemos dado cuenta en la entrevista que estamos conversando, hay un factor determinante o hay un factor diferencial, y es la utilización de ese niño, o incluso ni siquiera es el niño, de repente puede ser el hermano, puede ser la madre. Eso también es importante saberlo, que no necesariamente tiene que ser los hijos, puede ser la hermana, puede ser la madre, algún tipo de familiar que tenga consanguinidad directa con la mujer, que en este caso pues va a ser la víctima final por parte del victimario.
Y también leía, Ana, que el factor que desencadena la violencia vicaria puede ser muy distinto. La violencia vicaria, a pesar de que se ha registrado también, también se ha registrado de mujeres hacia hombres, pero suele ser del hombre hacia la mujer y que incluso hay síntomas, hay cosas que la mujer, la pareja puede ir detectando. ¿Eso es cierto? Claro, hay puntos muy especiales. De hecho, el tema este de los niños que son maltratados por sus padres porque tienen algún tipo de mala reacción con la madre. Bueno, últimamente vimos el asesinato de uno de de un niño de 1 año y meses por parte de su padre, y realmente sí se está considerando violencia vicaria a este punto, porque en efecto lo que se buscaba era afectar a la madre. Pero este en el peor de los casos, pero también sucede que en el camino hay indicios por lo menos de violencia contra los niños para afectar a la madre. También sucede que en el caso de las parejas que están separadas, tanto las madres como los padres muchas veces utilizan los niños como un mecanismo para chantajear a la otra parte. Es decir, si no accedes a mi petición, no te dejo ver el niño o lastimo al niño. Entonces son situaciones en las que las autoridades deben tener o tomar medidas de prevención de forma urgente. Los organismos internacionales, en este caso como Naciones Unidas y Save the Children, han hecho un llamado a los gobiernos del mundo en que pues se necesita establecer unos mecanismos de prevención, porque si bien es cierto, no es el tipo de violencia machista general, es un tipo de violencia específico, y en este punto, pues no solamente afecta a la madre, también afecta al menor, incluso puede afectar a terceras personas que no estén dentro de ese núcleo familiar. ¿Dónde busca ayuda una persona que la está escuchando a usted en este momento y que siente que se están sonando las alarmas en su casa en ese sentido? Bueno, el Instituto Nacional de la Mujer brinda muchos programas de atención a las víctimas de violencia doméstica, y lo digo así, de violencia doméstica, porque genuinamente, como lo hemos mencionado anteriormente, Panamá en este momento no ha desarrollado una vía de acceso o una vía de prevención en cuanto a la violencia vicaria. También, por otro lado, pues es importante que las relaciones entre padres e hijos puedan establecerse judicialmente. O sea, es decir, cuando existe algún tipo de inconveniente entre las parejas, es importante pues que se haga la reglamentación de visitas de acuerdo a lo establecido por la ley, el Código de Familia, y que exista esa intervención legal por parte de los jueces para que exista también pues un mayor control en ese tipo de relación, ¿no? Y también pues que exista como precedentes en tal caso de existir más adelante pues algún inconveniente con la pareja o con la expareja en este caso. Muchísimas gracias, Ana. Ana Campos, abogada, esta mañana aquí en Radio Panamá. Ha hablado perfecto sobre todo este tema y la verdad que nos ha ilustrado muchísimo. Lo único que no ha pegado es en los nombres nuestros, Mirna. ¿No? La tenemos confundida. Y Ana siempre es interesante tenerla. Lo que pasa es que nos confunden las voces a veces, Ana, no te preocupes, pero la verdad es que interesante lo que plantea Ana, y sobre todo la tuvimos hace unas semanas también hablando del tema de la migración y de las mujeres también. De la mujer afgana. De la mujer afgana también, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo allá con la violencia. Gracias, Ana Campos, por haber estado nuevamente acá con nosotras.